Hola besillas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Este es un video un poco raro que quiero hacer para reflexionar sobre ciertas cosas con ustedes. No tengo guión ni nada, es súper improvisado. Y antes de que les comento que sí, tengo las manos rosadas, no es un efecto óptico porque me teñí el pelo hoy y todavía tengo tinte en las manos. Lo digo porque yo soy mucho de mover las manos cuando hablo y se va a notar. Entonces, para que sepan por qué es. El tema es que quizás están enterados, quizás no. Yo estuve envuelta la semana pasada en una polémica respecto a unos tweets que puse sobre el manga anime de Shumatsu no Valkyrie. Y no quiero hablar de la polémica en sí, porque siento que no es un asunto que merezca demasiado atención, pero sí quisiera hablar de ciertas cosas que reflexioné alrededor de esta experiencia y también dejar algunas cosas claras sobre mi manera de pensar respecto a algunos temas, porque siento que muchas de las cosas que yo he dicho se han tergiversado y la gente ahora tiene como, o no todo el mundo, pero varias personas tienen como una idea sobre mí que sinceramente no es la que quiero transmitir y no me gustaría que, o sea, me gustaría que por lo menos hubiera alguna voz aquí en YouTube, la mía, hablando sobre esto, porque sinceramente no estoy cómoda con ello. Para poner un poco de contexto, y como digo, no voy a ahondar mucho en esto porque no me interesa, pero básicamente yo hablé sobre que en el manga anime de Shumatsu no Valkyrie, si bien es muy disfrutable, porque considero que es muy disfrutable, de hecho yo sigo este anime desde que tenía como 10 capítulos traducidos al español. Comenté que no había luchadoras, que no había mujeres, personajes femeninos entre los contendientes. Si no conocen la serie, para que sepan, es básicamente la historia de un torneo. Los dioses están hartos de los humanos, entonces deciden hacer un torneo y entonces deciden eliminarlos y una valquiria les planta clara y dice no, pero no pueden hacerlo tan arbitrariamente y entonces se organiza un torneo entre distintos dioses de todas las religiones y culturas del mundo y distintos héroes de la historia de la humanidad. Bueno, héroes no necesariamente porque algunos no son exactamente buenas personas, digamos personajes notables de la historia de la humanidad. Sí hay personajes femeninos, están las valquirias, pero yo personalmente considero que no se les da especial relevancia en la trama, más allá de que sí cumplen un papel, digamos, de posibilitar que suceda el torneo y todo esto. El foco de la historia para mí está en las peleas en el torneo. Y bueno, ahí no hay ningún personaje femenino. En concreto, yo en general no suelo tener problema con esto, porque hay muchas series que me gustan que no tienen personajes femeninos. Pero en este caso me resultaba curioso, llamativo o incluso hasta cierto punto no criticable, pero como chirriante. Porque con ese setting de dioses contra humanos, que son figuras relevantes de la historia de la humanidad, es como que estaba muy a huevo para poner al menos un par de personajes femeninos, tanto de las heroínas humanas como sobre todo entre los dioses. O sea, hay un montón de diosas de la guerra, diosas que no sé, por ejemplo, creo que Atenea hubiera estado mejor que Poseidón en el papel donde la pusieron. Pero en fin, eso era todo. O sea, no estoy diciendo que el anime fuera malo, no estoy diciendo que hay que cancelarlo, no estoy diciendo que hay que obligar a nadie a hacer nada. O sea, sencillamente era esto. Incluso yo estaba citando a otra persona, ni siquiera es como que... Y no pretendía hacer una crítica seria, o sea, eran 3 tweets tontos al aire y ya está. Pero se armó un revuelo enorme, tuve cientos de citados, muchos de ellos insultándome e incluso se llegaron a hacer videos sobre este tema en YouTube. Y bueno, mi intención no es dar nombres, no es responder a ninguno de estos videos. La verdad es que la mayoría ni siquiera los vi porque estaba como muy abrumada con la situación. No es la primera vez que me pasa algo así, pero sí fue como la más fuerte y que llegara a esa escala de videos en YouTube respondiendo a los tweets y yo qué sé. Entonces estaba como muy abrumada con la situación. Como digo, no quiero ahondar mucho en esta polémica en sí, porque no considero que sea relevante, no considero que merezca la atención que se le dio.
Pero sí quisiera dejar en claros algunos puntos porque no es la primera vez que se tergiversa lo que digo, pero esta vez me molesta más porque antes eran con temas tontos, con temas que no me importaban demasiado, pero ahora se están diciendo cosas de mí que personalmente me incomodan. Entonces quisiera hablar un poquito sobre el tema de la inclusión y lo que pienso respecto a esto y también sobre un poquito la cultura de la cancelación y todo ese tipo de cosas y dejar clara mi manera de pensar sobre ciertos temas en concreto. Bien, lo primero que quiero decir es que la crítica sobre el discurso que transmite una obra, ¿sí? Siempre se ha hecho, es parte de la crítica artística. En este caso mis tweets no pretendían ser una crítica artística seria, ni mucho menos, como digo, eran comentarios tontos, pero incluso si lo hubieran sido, la crítica de este tipo es súper válida, siempre se ha hecho, es parte de la crítica artística. Cualquier persona que haya estudiado historia del arte, que haya estudiado literatura, que haya estudiado cualquier carrera cercana a lo que es la crítica artística, les va a decir que esto es así. Entonces, valorar el discurso de una obra es totalmente lícito y que uno valore el discurso de esa obra no quiere decir que esté cancelando esa obra, no quiere decir que esté buscando censurarla, no quiere decir que que quiera obligar al autor a hacer nada. Yo personalmente, evidentemente no quiero, o sea, creo que tenemos que separar lo que es el criticar algo al echarle hate o funarlo. Porque no tiene nada que ver y además es que piensen que es absurdo, o sea, si ya pongamos que por ejemplo una crítica muy común a One Piece es que en la serie no tiene muertes, que nadie muere en One Piece o casi nadie muere en One Piece y que muchas veces hay personajes que parece que murieron y en realidad no murieron y que eso le quita tensión y entonces se suele decir que Oda debería meter más muertes o por lo menos no debería poner a sus personajes en posiciones en las que deberían morir y después no matarlos. Eso es una crítica que siempre se dice de One Piece y yo personalmente estoy de acuerdo con ella. Es una de las pocas críticas que le tengo a la serie. Y entonces, cuando uno dice algo, cuando uno dice esto, ¿no? Bueno, en One Piece debería haber más muertes, nadie infiere que yo quiero obligar a Oda a que meta más muertes en su serie, nadie infiere que yo quiero censurar One Piece o que yo quiero cancelarla o que le estoy tirando hate, o por lo menos no deberían inferirlo. Es una crítica válida a una cosa que incluso me gusta, pero que evidentemente puedo ver que tiene este problema. Bien, si yo de verdad hubiera hecho esta crítica a Shumatsu no Valkyrie así como en serio, dije, no, es que no tiene personajes femeninos y esto no debería ser así porque son héroes de la humanidad, porque las diosas, porque bla, 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 estén de acuerdo o no con esa crítica, que es totalmente válido no estarlo, tienen que entender que no quiere decir que yo quiera obligar al autor a incluir personajes que no quiera y muchísimo menos que quiero cancelar al manga, porque aparte es un manga que me gusta, no tiene sentido. Entonces, creo que tienen que entender eso, que una cosa es verter una opinión y otra cosa es la censura como tal. Siento que la palabra censura está muy bastardeada ahora mismo. O sea, hacer una crítica no es pedir la cancelación de una obra, no es pedir que cancelen al autor, no es querer obligarlo y nunca debería serlo, nunca debería serlo. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, yo puedo entender de dónde viene un poco este miedo o como que los ánimos están muy caldeados con estos temas, porque es verdad que hay gente que es muy intensa con esto y que a veces se cae en, digamos, conductas absurdas de ambas partes. O sea, ahora mismo, miren, no tiene nada que ver con el tema de la inclusión, pero creo que refleja muy bien el cómo funciona este tipo de actitudes en Internet. Y quizás incluso mejor que no tenga que ver con el tema de la inclusión para que se vea que es una actitud que está aparte, no tiene que ver con la postura política de nadie, sino que es como una cosa de nuestro tiempo y del mal uso de las redes sociales. Hace poco una editorial, no me acuerdo el nombre, publicó una novela que van a publicar en castellano, van a publicar la versión española, que se llama Sangre y Ceniza, si no recuerdo mal.
Y la cosa es que anunciaron que le iban a publicar en castellano y anunciaron la portada. La portada era una portada que a mí personalmente me parecía muy bonita, muy llamativa. Era una ilustración así de corte gótico de una chica sosteniendo una daga ensangrentada que iba... No, la verdad es que yo no he leído la novela, así que no sé de qué se trata, pero la portada era muy llamativa, era como una portada que si yo estuviera en la librería me llamaría la atención. Agarraría el libro para ver de qué se trata, que al fin y al cabo es el cometido de una portada. Y resulta que el único problema que tenía era que la tipografía de las letras era demasiado oscura y no se leía tan bien el título, pero la ilustración era preciosa. Y por alguna razón que no comprendo, muchísimos de los fans de la novela se pusieron como locos insultando a la editorial y presionando y presionando y presionando para que la cambiaran por otra portada. Y al final la portada, desechando el trabajo del ilustrador, que no es menor, cambió la portada. Cambié la portada por otra que, en mi opinión, era bastante peor, bastante más genérica. Era como portada de novela juvenil número 2500. Bueno, esto habla muy bien mucho de cómo se está actuando dentro de las redes sociales con muchas cosas. No tiene que ver solo con el tema de la inclusión, como digo. De hecho, a veces también viene por el otro lado. O sea, es algo que va más allá. Pero da a entender, y como digo, en este caso no tiene nada que ver con ninguna postura política, simplemente fans enfurecidos. El punto es esta actitud de ir en patota a boicotear o cancelar o presionar o obligar o doblegar la voluntad de la editorial, del autor, de la compañía, de lo que sea, para que haga algo que no estaba previsto hacer. O sea, para que saque la portada como a ti te gusta, para que... Yo qué sé. A mí esto me parece mal. Creo que hay muy poquitas ocasiones en las que estaría justificada una actitud así. Una, por ejemplo, que se me podría ocurrir es cuando hay un abuso laboral, por ejemplo, cuando una compañía de videojuegos, que es muy común en estas, somete a sus trabajadores a una presión laboral terrible y salen casos de explotación y de abuso y todo. Ahí yo entiendo que la gente se posicione de parte de la persona, digamos, de la víctima, de los trabajadores que están siendo explotados, y que haga un movimiento para presionar a la compañía para que cambie sus políticas o para que revierta esta situación injusta o lo que sea. En ese caso lo puedo entender, casos similares, pero algo como el contenido de una obra de arte, por ejemplo, incluir o excluir cierto tipo de personajes o cierto tipo de temas, lo veo horrible. O sea, no. Es que está mal, es algo que no debería ocurrir. Y es algo que sí, que lamentablemente se ha visto este tipo de actitud súper agresiva y súper irreflexiva. Creo que lo peor es que es irreflexiva, que no tiene una reflexión detrás, que simplemente es seguir la masa. Sí que se ha visto y es un problema. Evidentemente es un problema y es algo que se debería evitar, pero creo que nunca debería confundirse una crítica inocente o un comentario inocente o una crítica que, bueno, que puede ser contundente y todo lo que se quiera, pero que no está pretendiendo la censura ni la cancelación ni nada, simplemente está vertiendo una opinión, está dando una reflexión, estés de acuerdo con ella o no. Nunca debería confundirse eso con esto otro, porque son dos asuntos totalmente aparte. O sea, no tiene nada que ver lo uno con lo otro. Yo personalmente, y ahora quisiera hablar sobre lo que yo pienso respecto a estos temas, porque, como digo, respecto a esta polémica se han dicho muchas cosas sobre mí, se han asumido muchas cosas sobre mí también. Por ejemplo, se ha asumido que yo estoy a favor de la censura en el anime, que yo estoy a favor de obligar a los autores a incluir personajes que no quieran, que yo pienso que los personajes femeninos solamente son válidos si luchan, etcétera, etcétera. Y quisiera aclarar un poquito estas cosas porque no son verdad. Lo primero que nada, bueno, si no quedó suficientemente claro con todo lo que dije antes, no estoy a favor de la censura en ninguna de sus formas, en ningún medio artístico. O sea, no creo en la censura, es que no me parece la forma de hacer las cosas. Se me ocurren muy poquitos casos en los que se deberían tomar cartas en el asunto respecto a algún tipo de obra, y casos, me refiero a cosas muy extremas. O sea, no sé, por ejemplo,
Bueno, no quiero decir nada que me haga, que me pueda hacer que YouTube se enoje con el video, pero por ejemplo el caso de Cuties o cosas así, y tampoco lo censuraría, simplemente decir esta película no deberían verla porque es horrible. Pero no, no estoy a favor de la censura en el anime, no estoy a favor de la censura en ningún medio artístico, nunca, de ningún tipo. De hecho, los que me conocen y los que me siguen desde hace tiempo sabrán que siempre abogo por la libertad creativa de las personas. Entonces, en ese sentido, me gustaría dejarlo muy claro. No, no. Tampoco estoy a favor de obligar a los autores a hablar de temas o a incluir personajes o a dejar de hablar de temas o a dejar de incluir personajes con los que no quieran trabajar. Es decir, yo estoy a favor de la inclusión de personajes, de nuevas realidades, no solamente con el tema de las mujeres o LGBT o personajes racializados, sino también, por ejemplo, me parece súper interesante la inclusión de personajes que tengan, que sean neurodivergentes o que tengan algún tipo de discapacidad o que vengan de realidades distintas en general. Creo que es muy valorable que haya diversidad de visiones y diversidad de experiencias en la ficción, pero esto no pasa por una imposición, esto es una reflexión para a futuro favorecer que esto pase, pero no quiere decir que uno pueda obligar a alguien a escribir sobre algo que no quiere, es evidente, o sea, y además la razón por la que un autor no tiene por qué querer incluir según qué temas son muy variadas. Puede ser desde que no se sienta cómodo trabajando con una realidad que desconoce hasta que simplemente quiere plasmar otro tipo de cosas. Y muchísimas de las obras que a mí más me gustan no tienen ninguno de estos elementos y me gustan igual. O sea, y no, una cosa es estar a favor de que aparezcan este tipo de relatos por una diversidad de razones que ya especificaré probablemente en otro video. Y otra cosa muy distinta es la idea de que hay que obligar a los autores a incluir este tipo de personajes o este tipo de historias. No tiene nada que ver, no tiene correlación. Y por otro lado, respecto a lo de la censura, bueno, ya dije que no. No sé, o sea, simplemente es eso, es que no soy esa persona, o sea, si tú dices que yo digo esto, que yo afirmo esto, no estás hablando de mí, porque nunca lo he afirmado, porque no lo creo. Y por último, respecto a lo de las mujeres, tengo un video donde digo exactamente lo contrario, el de los personajes femeninos. O sea, yo nunca he creído que un personaje femenino tenga que ser fuerte, tenga que ser el luchador, ni un personaje femenino, ni cualquier tipo de personaje para ser un buen personaje. Muchos de mis personajes favoritos ni siquiera lo son. Si en el caso de Shumatsu o en el caso de algún anime cobra relevancia es por el contexto en el que se desenvuelve la historia, que tiene que ver con torneos de artes marciales o con lo que sea, pero evidentemente no tiene nada que ver. O sea, eso no lo pienso, nunca lo he pensado, nunca lo he dicho. Y no sé si me estoy quedando algún tema más. Creo que simplemente me gustaría terminar diciendo que cuando tengan primero pedirles que si oyen alguna opinión sobre alguien, la contrasten, porque muchas veces nos hacemos una idea sobre una persona porque dijo una frase, porque dijo un tweet, porque dijo algo, porque tenemos una idea preconcebida sobre su ideología, sobre su forma de pensar, y esto no debería ser así. O sea, creo que es importante discutir con lo que la persona nos está diciendo y no con la idea que tenemos de ella. O sea, hay que hablar con las personas, no con las personas imaginarias de nuestra cabeza. No sé si se entiende la idea. No hay que discutir con hombres de paja. Y además también porque se pueden llevar una idea equivocada sobre una persona que quizás no piensa para nada de eso que se está afirmando. O sea, yo les digo, yo no estoy de acuerdo ni con la censura, ni con obligar a los autores a hacer nada que no quieran, nada.
Creo que lo único que se podría regular en el caso del contenido de las obras es ver mejor para qué edad están dirigidas. O sea, por ejemplo, a mí me encanta Chainsaw Man, la adoro, pero quizás no se debería haber publicado en la Shonen Jump porque viene el niño de 12 años a leer Boku no Hero y termina encontrándose con Denji descuartizando demonios y quizás no es un contenido adecuado. Entonces quizás se debería haber publicado en otra revista, pero salvo ese tema como de tener más cuidado con el contenido sensible para especificar bien para quién va dirigido, creo que soy súper contraria a poner cualquier tipo de regulación en ese sentido, porque aparte creo que es muy cómoda la postura en la cual la censura te favorece a ti, o sea, si nos quejamos de la censura que existe, por ejemplo, en Rusia o en China con el tema LGBT, ¿con qué cara entonces podemos estar censurando otro tipo de contenidos acá simplemente porque no calzan con nuestras ideas? O sea, sería una actitud muy hipócrita y no la defiendo en absoluto. Creo que si hay ideas perniciosas o que uno considera que son perniciosas en una historia, se pueden señalar, pero se tienen que señalar desde la reflexión, no desde el acusar o desde la intención de censurar nada. Espero que quede claro con esto lo que pienso. Y finalmente sobre el tema de Shumatsu, me da pena que se haya creado esta idea de que yo odio la serie o que quiero cancelarla o que le tiro hate porque a mí me gusta, yo la disfruto, de hecho tenía pensado hacer un video analizando una de las peleas, en concreto la de Adán contra Zeus, porque me parece que está muy bien armada desde el punto de vista de la narrativa. Pero bueno, ahora lo haré en algún momento, pero ahora evidentemente voy a esperar porque no quiero que se contamine con todo este tema. Pero nada, decirles que a mí la serie me gusta, nunca pretendí generar una mala idea sobre ella ni nada. Y que creo que hay que ser un poquito más responsables con el tema de cómo nos manejamos en redes sociales, me incluyo, a la hora de juzgar a la persona que está detrás de los comentarios, porque puede haberse expresado mal, todos nos expresamos mal en algún momento, o simplemente puede tener una idea distinta a la tuya, y eso no significa que se merezca tu odio, digamos. Y bueno, eso sería todo. Les agradecería mucho que si lo ven lo compartan para que, digamos, contrarreste un poco esta imagen negativa que siento que se generó sobre mí. Y ojalá que si tenían una idea distorsionada de mí por todo este tema de la polémica, si ven este video, puedan entender un poquito mejor cómo pienso y ojalá se lleven una mejor impresión de mi persona, porque realmente a mí el tema de la censura es algo que me molesta mucho, entonces me incomoda mucho que piensen que yo estoy a favor de ella, porque de verdad que no. Y nada, eso sería todo. Muchas gracias por llegar hasta acá y por aguantar los desvaríos de una persona hablando sin guión, que no sabe sintetizar. Y eso sería todo. De verdad, muchísimas gracias y un besito. Nos vemos en el próximo vídeo.